Ok, muy buenas. Aquí estamos de nuevo con el curso. En esta presentación vamos a hablar un poco de las formas de encontrar las arcillas adecuadas para nuestro trabajo, que estábamos hablando dentro del curso de cómo producir el cemento LC3. En esta presentación vamos a hablar un poco de la clasificación de las arcillas, los minerales arcillosos presentes. Vamos a hablar un poco también de cómo identificar un depósito de arcilla, específicamente cuáles son los estudios que lleva este depósito de arcilla y cómo al final poder llegar al punto que necesitan los productores, que es poder estimar las reservas de arcilla que tenemos para poder iniciar la producción. Las arcillas son materiales muy complejos que se han formado durante procesos geológicos de meteorización. Normalmente existen tres tipos de arcilla, o tres grandes grupos de arcilla, se diferencian entre sí sobre todo por su estructura cristalina, o sea, la estructura atómica que tiene esto. No es necesario ir a los detalles, pero sí es importante que se conozca de que esta estructura está conformada sobre todo por capas. Estas capas se apilan y así es como se forma la estructura de las arcillas, y que existen capas de silicio, que está organizado con átomos de oxígeno en forma de tetraedro, y capas que contienen el aluminio, que está organizado en capas octaédricas. La diferencia principal entre los tres familias de arcillas o de grupos de arcilla que existen es la relación entre esas capas. Digamos, las arcillas que se conocen como el tipo 1-1, en este caso los caolines, son arcillas que tienen la característica de que por cada capa de silicio existe una capa de aluminio. Mientras que las arcillas que se conocen con el tipo 2-1, por cada capa de aluminio que existe, se acoplan dos capas de silicio, lo cual hace de que tengan mucho más silicio que aluminio. En estos casos es una forma muy rápida de poderla identificar. Aquí pueden ver más en detalle las características de las arcillas caloníticas de tipo 1-1, donde prácticamente se explica esto. O sea, se ve claramente que hay una capa la capa de tetraedros de silicio que está acoplada con la capa de octaedros de aluminio, y entre ellos tienen la capa de los OH, el agua que se inserta en estas estructuras. Lo interesante que tiene el trabajo es que no necesariamente hay que abrir siempre nuevas minas, sino que se pueden aprovechar minas existentes de caolín que han sido explotadas en el pasado, por ejemplo, para la producción de porcelana o para la producción de algunos tipos de cerámica. En estas minas, como por ejemplo se puede ver aquí, esta es una mina en la India, donde claramente se ve que hay una cantidad, hay miles, cientos de miles de toneladas de un material que normalmente se conoce con el nombre de material estéril, o sea, un desecho que es eliminado para poder llegar al mineral que ellos necesitaban debido a la pureza de ese material. Pero este material, para el caso nuestro, califica como un material adecuado para la producción de cemento LC3, o sea, para la producción de arcillas calcinadas. Después veremos un poco más cuáles son las propiedades que necesita este material, pero realmente esta es una oportunidad de poder dar vida a cientos de minas que hay abandonadas durante años y que pueden nuevamente volver a una explotación, y también esto disminuye el impacto ambiental que pueden tener estas tecnologías. Sin embargo, hay que reconocer que también una buena parte de las arcillas caoliníticas están en depósitos originarios, y esos depósitos necesitan ser estudiados. Aquí están viendo ustedes un perfil de lo que podría ser un depósito típico. En este caso es en las montañas andinas en América Latina, pero bueno, en cualquier lugar podría ocurrir este depósito. Lo interesante de estos depósitos es que normalmente tienen una estructura muy heterogénea. O sea, es una característica que primero, donde quiera que haya arcillas, tiene la primera capa, que es el suelo, que tiene que ser eliminado. O sea, estamos viendo aquí la capa de suelo inicial, que puede llegar a ser de 1 metro, 1,50 m. Y después hay una capa variable que puede llegar a ser hasta de 30 metros, donde se encuentran los minerales arcillosos. Ahora, es muy importante poder conocer bien esta capa, porque como hay una heterogeneidad muy grande en la composición, y a la vez cuando uno va a explotar un yacimiento tiene que explotarlo todo, pues es muy importante conocer cómo es la composición. Inmediatamente después se encuentra ya el lecho rocoso, que bueno, que es donde termina el yacimiento como tal.
Para poder entender, o sea, para poder llegar a la explotación comercial de una mina, es muy importante seguir todo un protocolo que se lleva, que empieza con estudios de áreas muy generales, o sea, es muy importante conocer los estudios previos que se hayan hecho en estas grandes áreas, los mapas geológicos regionales. Toda esa información lo puede ir llevando uno a identificar las áreas donde pueden existir realmente arcillas que sean. Y evidentemente, a medida que uno va cerrando el espacio que va estudiando, va aumentando los costos, pero también va aumentando el conocimiento que se tiene de esa área. Para poder llegar a la operación final minera, es muy importante poder hacer estudios ya en estas pequeñas áreas, hacer investigaciones preliminares con métodos prospectivos, hasta poder llegar ya a una exploración geológica detallada, que normalmente es importante que sea realizada por las instituciones que están capacitadas para hacer este tipo de trabajo. Aquí están viendo, por ejemplo, cómo se trabajó en una mina de arcilla en Cuba. Esta fue la mina de Yaguajay, el Yigre. En este caso existían investigaciones geológicas que se habían hecho en el pasado, en los años 1980, o sea, los años 80 del pasado siglo, que son los puntos negros que ven ustedes aquí. Estos eran exploraciones que incluso se habían hecho no para el estudio de arcilla, sino se habían hecho para el estudio de búsqueda de otros minerales. Se aprovechó esa información, se comenzaron estudios preliminares, que son los puntos verdes que se ven aquí, y se terminó al final con el estudio detallado, que también lo vamos a explicar aquí, que son los puntos rojos. O sea, en cada uno de esos puntos rojos es una cala que normalmente llega hasta 20 metros de profundidad, que fue donde se estimó que estaba el lecho rocoso en estos casos. En los estudios preliminares se pueden hacer con relativamente pocos recursos, o sea, se necesita sencillamente una máquina excavadora. La práctica común es identificar trincheras en las zonas donde se buscan los minerales de interés. Se perforan trincheras de hasta 5 metros de profundidad y en esas trincheras se buscan perfiles, o sea, se buscan ciertas zanjas, como se explica aquí, y en estos perfiles se van tomando la muestra, lo cual permite tener una representación más homogénea de cómo funciona de la composición de este yacimiento. Una vez que se hace esta toma de muestra, o sea, de los diferentes perfiles que se están estudiando, de nuevo insistimos en estudios preliminares, bueno, es importante hacer los compositos, o sea, poder mezclar eso para poder tener una idea del promedio de composición que tiene el yacimiento y poder ir avanzando en la comprensión de la estructura del depósito de arcilla como tal. Los estudios preliminares permiten identificar si realmente hay potencial o no en este yacimiento para tener un material que dé las características que se necesitan. Pero evidentemente, una vez que ya se va a iniciar la producción, sí se necesitan estudios detallados. Esos estudios detallados llevan investigaciones geológicas muy específicas, muy detalladas, para poder llegar a determinar los volúmenes de reservas probadas que tenemos de este material, que son en este caso lo que garantizaría la factibilidad de la producción. En este caso sí ya se necesita equipamiento geológico de otro nivel de complejidad. Estamos hablando de máquinas perforadoras, como la que se ve aquí en la gráfica, y estaríamos tomando calas de hasta 20 metros en diferentes puntos. Es muy importante estas calas que sean almacenadas de forma adecuada, porque aquí se obtiene toda la información geológica del yacimiento. Es incluso una práctica común preservar partes de estas calas para si en un futuro surgen algunas dudas sobre la explotación de yacimiento, poder volver a ellas y llegar a entender esta información. Finalmente se llega a obtener este perfil que están viendo ustedes, que es un perfil típico de lo que podría ser un yacimiento de arcilla. Fíjense que en este perfil se define incluso 3 tipos tecnológicos en dependencia de la composición mineralógica, o sea, el contenido de caolín, en dependencia de los minerales acompañantes. Y es muy importante que a la hora de abrir el frente de canteras, o sea, el frente de explotación de estas arcillas, considerar estos tipos tecnológicos para tratar de trabajar con un producto lo más homogéneo posible. Con esta información detallada y con las herramientas digitales que existen en la actualidad, es muy fácil poder hacer un estimado rápidamente, una modelación tridimensional del depósito que nos permitiría poder llegar a estimar las reservas, como estamos viendo aquí. O sea, sabiendo las reservas con un nivel determinado de precisión, se puede entonces hacer una planificación en el tiempo
de lo que sería la producción. Y esto dependería de los horizontes de producción que se definan, que normalmente están entre 35 y 50 años. O sea, es muy importante que conociendo la producción anual que se va a realizar de este cemento, que hayan reservas que sean capaces de garantizar un suministro de material en este espacio de tiempo que se está hablando. Bueno, con eso llegamos al final de esta presentación, donde realmente nos hemos dado cuenta de que las arcillas son materiales extremadamente abundantes prácticamente en todo el planeta, pero su utilización requiere de un estudio geológico detallado y una planificación e investigaciones preliminares costosas en muchos casos, pero que son imprescindibles para poder tener éxito en un proyecto de explotación. En la próxima presentación hablaremos un poco más de cómo poder estudiar la reactividad, evaluar la reactividad de las arcillas y los métodos específicos que podemos usar para este fin. Muchas gracias.